¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto darles la bienvenida nuevamente a este recorrido que haremos con el licenciado Rubén Vasconcelos Beltrán por los lugares que conformaron originalmente y que actualmente conforman el barrio de Xochimilco. Licenciado, gracias por estar con nosotros y es un placer estar con usted. Pues muchas gracias, Dulce María, me da mucho gusto nuevamente encontrarnos para visitar esta parte tan bonita de la ciudad. A mí me parece que es uno de los barrios tradicionales que han conservado todavía ese sabor a pesar del tiempo, de las circunstancias, de todos los problemas que las sociedades contemporáneas nos van planteando. Afortunadamente, la resultante es un espacio en donde la gente puede todavía venir, estar, disfrutar, convivir, platicarse, establecer esas relaciones interpersonales que a mí me parecen fundamentales para el bienestar y para la tranquilidad, para la paz, no solamente de las personas del barrio, sino en general para todos los oaxaqueños. Fíjate que este es un lugar de los más antiguos, porque se remonta a la época en la que llegan a este valle los primeros mexicas. En el año de 1486 se tiene registrado así por las crónicas que un grupo de mexicas llegan hasta el valle y establecen un pequeño campamento, y a partir de allí se le conoce como el Guayacac, o sea, la tierra en la punta de la nariz de los guajes, y que es un vocablo que se fue transformando, que fue variando y que ahora nosotros lo traducimos como Oaxaca. Pero este grupo de mexicas también establecen otro campamento en la parte norte del valle para cuidar el movimiento que se hacía por la parte seca de este territorio, porque la parte sur, que estaba cubierta y bañada por el río Atoyac, era la que se le llamaba como la parte húmeda. Y desde aquí por la altura, tenían un control de todo lo que podía hacerse en el cerro de Monte Albán, en la parte sur, porque si no hubiera árboles, si no hubiera casas, podíamos ver perfectamente no solo lo que es ahora la ciudad de Oaxaca, sino hasta más abajo, o sea, hasta la zona de Sachil. Y al frente, cuando fuimos a visitar el Carmen Alto, dijimos que allí este grupo de mexicas había establecido un teocalli, en donde en el mes de julio se realizaban las fiestas de las grandes señores, y que es el más antiguo antecedente que tenemos de lo que es nuestra fiesta de la Guelaguetza, y que nosotros vivimos durante muchos años como Lunes del Cerro. Bueno, pues aquí este grupo de personas vino con los años multiplicándose. Llegaron los españoles y en todos estos sitios se fueron construyendo algunos templos. En este específico un templo, una capilla pequeña que seguramente no fue mayor porque no hubo personas que apoyaran financieramente una construcción mayor, pero que no deja de tener un enorme significado, porque fíjate que alrededor de este templo se hizo a través de los años un barrio con gente que tenía características muy particulares. Había campesinos que se dedicaban por supuesto al cultivo del campo, el cultivo de la tierra, que había otro grupo de personas que se dedicaban a la cuestión artesanal, y había otros artesanos más, personas que se dedicaban a muchas otras tareas. Quiero decir con esto que era un barrio de personas industriosas. Inclusive para el siglo XVIII y principios del XIX se hicieron algunos estudios que están marcados en los archivos, no solamente del Estado, sino también en los archivos de la Nación, la cantidad de personas que trabajaban aquí en una cuestión que realmente ha continuado en el transcurso de los años, que ha llegado hasta nuestro tiempo, que son los famosos manteleros, aquellos tejedores de manteles, de servilletas, de todo eso. Pero antes de eso, realmente el tejido aquí se inició con los rebozos. A mí me tocó todavía conocer a muchos tejedores de rebozos, no solamente en este barrio, sino también en el barrio de los Príncipes, en donde también había, y las mujeres lucían con un gran orgullo los rebozos de seda que en ese entonces se hacían. Era una prenda propia de la mujer, era una prenda que la utilizaba no solamente para realizar sus actividades cotidianas, sino también había piezas que las utilizaba para ciertas ocasiones, para las fiestas, para los velorios, para otro tipo de acontecimientos, y en función de esto era la calidad,
era el color de la pieza que utilizaba, y eran piezas hermosísimas, que dejaron de realizarse. Pero fíjate que inclusive la colonia estableció normas específicas para poder calificar la calidad de las prendas que se hacían, del tipo de materiales que se hacían, de las formas de selección de las personas, de las formas en cómo tenían que irse les enseñando de determinados niveles en el proceso de aprendizaje, de tal manera que las piezas que de aquí se obtenían y que no solamente eran llevadas al centro de la República, sino hasta Europa y a otras partes del mundo, tuvieron una gran fama. Y había mucha, pero mucha gente que se dedicaba a esta tarea, y durante muchos años. Había fábricas inclusive de añil, había fábricas de estas tinturas que se utilizaban para el teñido de la lana, teñido del algodón, y que indudablemente dio una postura, una posición en esta materia a los oaxaqueños que es muy importante hasta ahora. El barrio era muy grande, el terreno, el espacio que correspondió a Xochimilco era bastante grande. Fíjate que en la parte norte, si nos situamos nosotros a la altura de la Escuela de Medicina, más o menos a esa altura llegaba el límite del terreno en la parte norte. Y en la parte sur, lo que ahora conocemos nosotros como calle de Gómez Farías, calle de Yolos, bajando por el barrio de Peñasco, pasando por el Templo de la Soledad, llegando hacia la parte norte del Marquesado hasta Pueblo Nuevo, era el límite sur. Entonces era un barrio enorme. Y lógicamente la parte oriente llegaba hasta lo que nosotros conocemos ahora como Calzada Porfirio Díaz, y el poniente, bueno, pues algunos parajes de que lo que es el macizo montañoso del Fortín. Entonces era un terreno muy grande, que tenía indudablemente mucho para que los campesinos trabajaran la tierra, diferentes tipos de cultivos porque tenían laderas, tenían valle, tenían zonas húmedas por la cercanía al río Atoyac, al río de Jalatlaco y a los escurrimientos de la parte norte. En la parte norte, fíjate que se cuenta, que yo ya no lo vi, pero se cuenta de la presencia de las pozas arcas. Estas eran depósitos de agua, y a una de ellas le llamaban de la Virgen, a la otra era la del Diablo, y era muy peligrosa porque era como si fuera una olla con una entrada muy pequeña, y solamente los más arriesgados se metían a nadar, a echarse sus clavados, porque hubo muchísimos accidentes, muchos muertos, y los jovencitos acostumbraban entonces a venir a esta zona para bañarse en estos escurrimientos de aguas cristalinas y en esas pozas llamadas arcas, que ahora ya desaparecieron, pero que están más o menos a la altura de lo que nosotros conocemos ahora como Cerro del Cresto. El templo, como ves, es un templo sencillo, es una sola nave con sus bóvedas, no tiene mayor significancia desde el punto de vista arquitectónico. Por supuesto, son construcciones que en nuestro tiempo no se volverán a realizar y que como consecuencia quedan presentes como parte del proceso histórico arquitectónico de la ciudad y como centro de una comunidad que nos ha venido dando a nosotros muchas cosas. Fíjate que esto, creo yo, de los agrupamientos de artesanos dio origen a una gran actividad de carácter tradicional y costumbrista en este lugar. Aquí se festeja mucho a la Virgen del Rosario en el mes de octubre. Inclusive en la propia comunidad se van nombrando cada año los mayordomos, hacen sus solicitudes para hacerlo y duran a veces mucho tiempo, y son los que apoyan con todos los recursos para que estas fiestas tradicionales se sigan dando. Hay una que recordamos todos los oaxaqueños, o muchos de los oaxaqueños, la Semana Santa. Fíjate que aquí hubo y existe una gran preocupación por representar en la Semana Santa todo lo que fue en sí la vida y la obra de Jesús. Platicábamos en alguno de los programas que los panteones fueron parte de los templos, que fue una práctica común, que era el templo, que era el atrio, que era el panteón, porque los sacerdotes estaban muy cerca de los vecinos del lugar, de los habitantes.
Y cuando estos requerían de algún servicio, pues era llamado el sacerdote para darles esos servicios espirituales, ya fuera porque estuvieran enfermos, porque así lo deseaban, o porque inclusive estaban ya tan graves que podían fallecer, ¿no? Y ellos mismos les ofrecían un lugar cercano al templo para que tuvieran un sitio cerca de Dios, y como consecuencia los panteones eran una parte de la estructura arquitectónica del conjunto religioso del lugar, y este es uno de los que conservan esta característica. Afortunadamente hasta hoy así es, todavía es uno de los barrios en los que puedes caminar con cierta tranquilidad, todavía es uno de los barrios que conservan sus casas de esa arquitectura vernácula que es tan característica de nuestras ciudades, de nuestros pueblos en México, y que sigue siendo, y que nos sigue dando ese calor, esa sensación, esas emociones tan hermosas de nuestras ciudades, que no son las ciudades extranjeras de un Nueva York, de un París, ¿no? Es decir, con esa magnificencia y con esa riqueza de elementos estructurales o decorativos contemporáneos, pero que tienen ese sabor tan propio, tan humano, tan cercano a la gente que indudablemente nos sigue alentando en nuestra forma de ser y nuestra forma de vivir en la comunidad. Continuamos con nuestro recorrido por el barrio de Xochimilco y nos encontramos ahora frente al Archivo Municipal. Manuel Riva Palacios, licenciado. Pues fíjate que para principios del siglo XX, nos cuentan los cronistas de Oaxaca que esta zona se conocía como la colonia de Azordas y que aquí hubo la intención de un señor apellidado de la Vega desde principios del siglo XIX de dejar su fortuna para la construcción de un hospicio que albergara a todos aquellos jovencitos o niños que no tenían una forma de obtener el apoyo familiar. Y pasaron muchos años, pero cuando llega a la presidencia municipal don Francisco Vasconcelos, recuerda este antecedente y hace la promoción para la creación del Hospicio de la Vega en lo que nosotros ahora conocemos como Palacio Municipal y que fue el exconvento de las monjas recoletas agustinas o convento de la Soledad. Se inició aquí la construcción y ya para el año de 1905 se hace la inauguración de este edificio que durante mucho tiempo se conoció como Hospicio de la Vega. Posteriormente, cuando llega al gobierno del estado don Fernando Gómez Sandoval, este edificio estaba prácticamente abandonado y el gobierno del estado aprovecha para hacer la venta de los terrenos y del propio edificio y se construyen las casas de alrededor y se hace la reconstrucción de esta casa. En ese entonces el maestro Manuel R. Palacios, que fue un oaxaqueño prominente, una gente pues culta, una gente muy entusiasta y que había fungido como director de los ferrocarriles nacionales de México en el año de 1950, siendo presidente de la República el señor presidente Manuel Miguel Alemán Valdés, estaba como presidente de la Asociación de Exalumnos del Instituto y tramita con ellos que este predio se compre para la propia asociación y posteriormente él dona esta casa al ayuntamiento de la ciudad con el fin de que se establezca aquí el archivo histórico municipal, porque hasta en ese entonces el archivo del ayuntamiento de la ciudad no tenía un lugar específico, inclusive recordamos que estaban mucho de los papeles en estado de completo abandono en el exconvento de Cuilapan de Guerrero. Entonces participa el gobierno del estado, participa el ayuntamiento de la ciudad y se hace la remodelación, la reconstrucción de la casa y ya se inaugura como archivo histórico municipal en donde hoy vienen los estudiosos de Oaxaca a encontrar todo lo que deseen. Por supuesto se ha estado avanzando, no podemos decir que es un archivo totalmente integrado, porque por supuesto hay mucha información que todavía hay que recopilar, pero no deja de ser ya un centro cultural de una enorme importancia para los oaxaqueños.
Pues en esa misma época, fíjate que se hace la creación de la escuela Niños Héroes de Chapultepec, que es una de las escuelas que han venido a dar una gran presencia a la educación primaria en nuestra ciudad, y de la que han egresado una gran cantidad de jovencitos que después pasan a la escuela secundaria y después a la preparatoria, así de tal manera que hoy tienes a profesionales de muy diferente tipo, como contadores, abogados, administradores, médicos. Y frente a la escuela Niños Héroes de Chapultepec, tenemos la unidad hospitalaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo me acuerdo un poco de esto porque fíjate que el Instituto Mexicano del Seguro Social se creó la delegación originalmente y la primera pequeña clínica en la primera calle de Macedonio Alcalá, frente al edificio central de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, antes Instituto de Ciencia y Arte del Estado. Hubo en Oaxaca una persona que se interesó muchísimo por esto, como fue el doctor Juan I. Bustamante. Juan I. Bustamante, oaxaqueño de origen, estudió su educación primaria en Oaxaca, se fue a México, estudió en la Escuela Médico Militar, pertenecía a una familia prominente de Oaxaca como don Alberto Bustamante Vasconcelos, don Miguel Bustamante, don Eduardo, doña Margarita, en fin, era una familia de personas que tenían una gran presencia en la ciudad. Pero él estudió en la Escuela Médico Militar y por supuesto obtuvo la posibilidad de ingresar a la Secretaría de Salud y anduvo por muchas partes de la República, en el interior del Estado, y cuando llegó al gobierno del Estado don Eduardo Vasconcelos, entonces le propone a don Eduardo Vasconcelos la posibilidad de la creación de una unidad del Instituto Mexicano de Seguro Social en Oaxaca, que en ese entonces empezaba esta institución a nivel nacional a beneficiar a los mexicanos a nivel nacional. Y se establece ahí la dirección a promoción de él, pero también le propuso que ya era necesaria una unidad hospitalaria de mayor envergadura, en vista del número de pobladores, de trabajadores, del futuro de la propia institución, porque ya se tenían algunas experiencias, sobre todo en el Distrito Federal, y se obtuvo este terreno. Y aquí se empezó la unidad hospitalaria en aquella época, que se suspende temporalmente cuando llega al gobierno del Estado don Manuel Mayoral Heredia. Y cuando ya sale don Manuel Mayoral Heredia y entra Manuel Cabrera Carrasquedo, entonces es cuando ya esto toma una mayor fuerza, se reinicia y se concluye esta unidad hospitalaria que dio o ha dado desde entonces muchos servicios a los trabajadores, a las familias oaxaqueñas. Entonces me acuerdo mucho porque fíjate que allí en el instituto algunos de los directivos, algunos de los médicos que dan impulso inicial a esta institución, pues eran maestros nuestros. Yo recuerdo al maestro Jorge Pérez Guerrero, por supuesto tu abuelo, ¿no? Que era una persona muy entusiasta, muy querida, muy sabia, era un enorme maestro, fue director del Instituto de Ciencias y Arte del Estado, y fue uno de los que integraron aquel primer grupo de médicos que da impulso a la institución. Recuerdo a otro, a don Guillermo Zárate, que también, don Memo Zárate, pediatra extraordinario, al maestro Armando Castro Mantecón, a Manuel Martínez Soto, en fin, a varios de ellos que estaban inmersos en la vida institucional en el área de la medicina, en el Instituto de Ciencias y Artes del Estado y por supuesto en la Escuela de Medicina. Y ellos fueron los que empezaron a impulsar la institución que a través de los años, después de 50 años, bueno, pues es una institución que tiene prácticamente todos los servicios de salud y que no solamente tiene presencia en la ciudad de Oaxaca, sino también en muchas otras regiones del estado. Fíjate que yo tuve la fortuna de vivir en una casita que está situada a la altura del obelisco dedicado al general Porfirio Díaz, subiendo del lado izquierdo, exactamente donde da la curva para librar el obelisco. Ahí viví. He de haber tenido unos 4 o 5 años de edad. Y digo, he de haber tenido unos 4 o 5 años de edad porque me acuerdo de un acontecimiento. Una noche
Mi madre estábamos durmiendo, mis hermanitos y yo, y nos despertó así apresuradamente. Y nos dijo, vístanse, vamos, llorando y afligida. Y en ese entonces, pues yo pienso que han de haber sido las 7, 8 de la noche, ya estaba oscuro. Y salimos caminando por la calzada. Y al llegar aquí a la esquina de Niños Héroes de Chapultepec y calzada Porfirio Díaz, ¿cómo recuerdo que me quedé parado, viendo al frente, y por primera vez me percaté de que estaban las instalaciones de la gasolinera internacional, que entonces le llamábamos y que ahora pertenece a una institución de gobierno? Fíjate que esta calzada de Porfirio Díaz inicialmente se llamó la Calzada de las Lágrimas. Se hizo en la época en la que estuvo como gobernador del estado don Martín González, en la parte final ya de lo que es el siglo XIX. ¿Y sabes por qué le llamaron la Calzada de las Lágrimas? ¿Por qué la gente la calificó así? Porque sacaban de la cárcel a los presos y los traían aquí a sus largas jornadas de trabajo. Seguramente no los trataban muy bien, que digamos, ¿no? Y por eso la gente veía el sufrimiento, veía el dolor que estas personas pasaban, y le ponen, califican, denominan a esto inicialmente la Calzada de las Lágrimas, que posteriormente se le dio el nombre de Calzada Porfirio Díaz, para un poco relacionar la construcción del obelisco también dedicado a él, y también la construcción de la fuente. Y bueno, esta calzada fue poco a poco adquiriendo un máximo valor. Yo la conocí cuando era empedrada, cuando solamente había unos cuantos farolitos, cuando empezaba a ver algunas de las casas, por ejemplo, el hotel ahora Misión de Los Ángeles, y cuando tú lees las crónicas de la construcción del Instituto Mexicano del Seguro Social, te encuentras con que también ese predio que ahora ocupa el Instituto Mexicano del Seguro Social también fue cuartel, y como consecuencia campo de adiestramiento. Y ya posteriormente a eso se le empezó a llamar, como decíamos, a partir de que se hace la carretera, que se crean algunos servicios adicionales, surge lo que la gente empezó a denominar la Colonia Nueva, que es el antecedente de Colonia Reforma. Porque la nominación de Colonia Reforma surge a partir de 1972, con motivo de la conmemoración del centenario de don Benito Juárez, y las primeras obras que inaugura el gobernador Fernando Gómez Sandoval y el presidente de la República Luis Echeverría, y le dan por esta razón, por ese recuerdo a Benito Juárez, le dan el nombre de Colonia Reforma, para unir, para poder concatenar lo que también se había hecho de la construcción de la Avenida de la República, porque también en ese tiempo se hace la Avenida de la República con la participación de todos los estados y la instalación de los monumentos a los personajes que participaron con Benito Juárez en el movimiento de reforma, en el movimiento de intervención francesa y en todo esto maravilloso que hubo, difícil, problemático sí, pero maravilloso como país y como ciudadanos en el siglo XIX. Y ahora ves que después se empiezan a hacer algunas otras construcciones en la parte norte. Se construye el Hospital Civil y como consecuencia se hace la construcción de la Escuela de Medicina, porque ya ves que son servicios aparejados. Entonces, fíjate que llegamos hasta la parte norte, y a medida que ha venido pasando el tiempo, se han empezado a vender los predios, a revender los predios. Desaparecieron aquellas casas que nosotros conocimos en la década de los 50, han surgido edificios mayores, casas que ahora sirven para otros servicios, y por supuesto la imagen, si tú la ves en una fotografía de hace 40, 50 años a la imagen actual, definitivamente la calzada Porfirio Díaz es otra cosa, porque es una de las calzadas más hermosas que tienen una gran significancia desde el punto de vista histórico para los oaxaqueños.